Se presenta la conferencia magistral denominada Una evaluación docente para la justicia social, dictada por el doctor Javier Murillo, proveniente de la Universidad Autónoma de Madrid. Cedemos la palabra al maestro Alejandro Palma Suárez, quien fungirá como moderador. Muy buenos días a todos. Reiteramos una vez más la bienvenida a los ponentes de Colombia, de Guatemala y del Ecuador, así como los ponentes de los 27 estados de la República Mexicana. También les damos la bienvenida a los coordinadores de división, a los directores, a los profesores de las diferentes facultades y a los estudiantes. Bienvenidos todos. Además, también reitero la bienvenida al doctor Javier Murillo. Y déjeme decirle, doctor, que desde hace 3 años teníamos la expectativa de que usted participara. Le expresamos nuestro deseo a nuestro coordinador general y líder del Congreso, al doctor Díaz Barriga, para que fuera usted participante en este evento que para nosotros es muy importante. Hay varios o muchos académicos interesados en la investigación de la eficacia escolar, interesados en escuchar sus valiosas experiencias. Pero déjenme decirles a todos quién es el doctor Javier Murillo. El doctor Murillo es profesor titular de la Universidad del área MIDE en la Universidad Autónoma de Madrid, por sus siglas UAM, coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, por sus siglas GISE, de la UAM, secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demos Paz, de la UAM, y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, por sus siglas RINACE. Director del REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, y de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, además de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Ha sido coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, IESE, de la UNESCO, y director de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa, por sus siglas CIDE, del Ministerio de Educación. Tiene 3 sexenios reconocidos y más de 5,300 citas en el Google Escolar. Es multicitado en múltiples trabajos y en más de 200 artículos publicados. En los últimos 5 años, 7 JCR y 18 Scopus, entre otros. Ha participado en 37 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, 25 de los cuales como IP. Ha dirigido 20 tesis doctorales, investigador principal de la Red de Excelencia
Red de Investigación sobre el Liderazgo y Mejora de la Educación, por sus siglas RILME, financiada a través del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Es coordinador nacional del proyecto de Director Escolar Exitoso. Ha trabajado como consultor experto en investigación y evaluación educativas en diferentes países de América Latina, México, Panamá, Bolivia, Perú y Brasil, y con distintas agencias internacionales como la UNESCO, la OCDE y el Convenio Andrés Bello. Muy bien, me pide el doctor que quisiera participar. Hay varias cosas muy interesantes de él, pero a lo mejor necesitaríamos otra sesión. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Murillo. No sin antes comentarles que daremos un espacio para su disertación y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas. Doctor, adelante. Buenos días a todas, buenos días a todos. En primer lugar, expresar mi agradecimiento por la invitación, especialmente, obviamente, al coordinador del Congreso por su amable invitación, pero también a la Universidad, Alejandro, por esa presentación, quizás un poco extensa, un poco de pudor me daba tanta palabra. Yo vengo a provocaros. Yo vengo a provocaros porque yo siento que otra evaluación del desempeño docente es posible. No vengo a dar un modelo cerrado de cómo tendría que ser una evaluación del profesorado, ni mucho menos vengo a entrar en el debate que hay ahora mismo en México, primero porque no lo conozco en su detalle. La ventaja que tenemos los extranjeros es que venimos de fuera y podemos decir cosas sin meternos mucho, porque creo que el debate no es entre si evaluación sí o evaluación no. El debate es cómo hacemos una evaluación que de verdad ayude a mejorar la educación y con ello ayude a mejorar la sociedad. Y el planteamiento de fondo pues, es ir al principio, al debate teleológico de la educación, al para qué último de la educación. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué? Y fijaros que en ese debate podemos empezar por las palabras de Aristóteles, que decía que la educación tenía como fin conseguir la felicidad mediante la perfección virtuosa. Pasamos por Santo Tomás, si queréis, que ya nos da la base de lo que consideramos en la mayoría de los países, y no en todos, lo que es la finalidad última de la educación, recogida en la Constitución mexicana, si no recuerdo mal, en el artículo 3. La finalidad de la educación es el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Y el impacto en la sociedad. Y cambiar este mundo tan justo, con tantas desigualdades en las que vivimos. ¿La educación no tiene nada que decir? Me gusta mucho, como a todos nos gustan, las palabras de Nelson Mandela, un inspirador que murió hace poco. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Quizás la educación no tenga solamente ese sentido individual del desarrollo integral de los estudiantes, sino conseguir una mejor sociedad. Y cuando hablo de una mejor sociedad, hablo de una sociedad más justa. Una sociedad más justa como nos planteaba, por ejemplo, Pablo Latapí, como por ejemplo está en el lema de esta universidad, por la justicia social. Pablo Latapí, curiosamente, en su primer artículo periodístico, el que tuvo un gran protagonismo en difundir la educación, su primer artículo periodístico, hace casi 55 años, el 8 de enero del 64,
escribió un artículo que se llamaba Educación y Justicia Social. Y en él defendía la importancia de la educación para avanzar hacia la justicia social. ¿Tiene sentido la educación que no mejore una sociedad, hacia un mundo más justo? Cierto es que el concepto, las ideas que reflejaba Latapie en ese artículo, pues bueno, quizás se queden un poco lejos del concepto que tenemos ahora de justicia social. En los últimos 55 años ha habido un avance filosófico-político de lo que es justicia social que ha hecho cambiar muchos de los planteamientos que tenemos. Por eso, una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser hablar de qué es el concepto de justicia social desde donde estoy hablando. La academia, como un acto académico, vamos a definir lo que es justicia social. Pero empezando por las palabras de John Rawls, quizá uno de los más importantes filósofos políticos del siglo pasado, del siglo XX, y que una de las cosas más importantes que nos legó es la justicia social como el valor más importante de la sociedad. Y aquí tenemos una cita suya de su libro del año 71, de su libro clave: no es suficiente con que las instituciones básicas de la sociedad sean ordenadas y eficientes. Es necesario que sean justas. Y si no lo son, deben ser reformadas o abolidas. Y yo me pregunto, ¿esta universidad es justa? ¿Nuestras escuelas son justas? ¿El sistema educativo chileno es justo? Chileno, mexicano es justo, el español. ¿El sistema de evaluación docente que tenemos es justo o tenemos que abolirlo o reformarlo? Porque la justicia social es el valor último, insisto, como reza en el lema de esta universidad. Pero vamos a definir lo que es justicia social. De entrada, sabiendo que justicia social es un concepto complicado. De hecho, todos estamos de acuerdo en detectar las injusticias. Vemos injusticia, vemos pobreza, vemos violencia de género, vemos marginación, vemos exclusión, y tenemos claro que eso es una injusticia, pero nos cuesta mucho más definirlo. También es verdad que esa definición nunca puede ser estable, sino que contextual, política en el sentido freiriano, es decir, porque nos plantea un modelo de sociedad, de ser humano futuro. Pero aunque sea así, justicia como verbo en el sentido que no es algo estático, sino que se va moviendo, sí que es importante que desde la academia empecemos a definir conceptos, porque si no, estamos hablando sin saber. Justicia social en lo que todos estamos de acuerdo, pero curiosamente no todos estamos tan de acuerdo en las medidas para acabar con la justicia social. El ejemplo más claro son los impuestos. Es la medida más importante que hay para lograr una redistribución de las riquezas entre las personas. Pero no todo el mundo está de acuerdo en los impuestos o cómo se distribuyen. 4 ideas, empezando por lo que no es justicia social, para desmarcar de otros conceptos que en muchas ocasiones se han antojado como sinónimos. Primero, no es defensa de los derechos humanos. Cualquier sociedad digna tiene que tener como máxima prioridad la defensa a ultranza de los derechos humanos. Si no, no somos personas. Pero eso no es justicia social. La justicia social es mucho más. No tenemos que conformarnos con que se cumplan los derechos humanos, que eso es lo que nos hace dignos como personas. No es tampoco igualdad de oportunidades. Por mucho que lo hayamos defendido desde distintas posiciones políticas, desde los sindicatos, desde la educación. Y no solamente igualdad de oportunidades por varias razones. En primer lugar, porque es una falacia. Es decir, no podemos imaginar que un niño, que una niña, cuyos padres son analfabetos, que vienen además de una población indígena, van a tener las mismas oportunidades que un niño o una niña, que una familia acomodada con sus buenos recursos. No seamos ignorantes, eso nunca va a ocurrir. Pero aunque así fuera, es que no queremos que un niño o una niña, en función de la educación que haya recibido, puede ser extremadamente pobre o extremadamente rico. Lo que queremos es que no haya personas extremadamente pobres. Lo que queremos es que no haya violencia. Violencia económica, violencia de género. Lo que no queremos es que haya discriminación. No queremos que uno pueda sufrirla o pueda tener más o menos dinero en función de la educación que recibe. Queremos cambiar la sociedad. No queremos ser un ascensor social. Pero tampoco es una cuestión de dinero. Como ahora veremos, la justicia social ahora la entendemos de una forma mucho más amplia. Los derechos de las mujeres no se explican o no se consiguen con dinero. Los derechos de las personas de minorías culturales,
los derechos de las personas con distintas capacidades no se consiguen con dinero. Hace falta reconocimiento. No hablamos de dinero, hablamos de algo mucho más profundo. Y desde luego no podemos hablar a estas alturas de justicia social en México, pero no un poco al sur. O tenemos justicia en el mundo o no hay justicia social. No podemos hablar de una globalización de dineros si no hablamos de una globalización de justicia. Por lo tanto, nuestro compromiso como educadores es cambiar el mundo, pero no el mundo mexicano, es cambiar el mundo en su totalidad, para hacerlo más justo. Algunas ideas de qué serían o qué características tendría la justicia social. En primer lugar, no podemos pensar que la justicia social es una meta, una utopía inalcanzable. Es un camino. La justicia social a través de acciones justas. No podemos pretender conseguir la justicia con acciones injustas. Y las acciones injustas empiezan con el día a día. En segundo lugar, el planteamiento es que combina lo comunitario y lo individual. No es solo el desarrollo de cada persona, es el desarrollo de la comunidad. Y el desarrollo de la comunidad en la medida que está compuesto por individuos. Esa doble dicotomía no podemos olvidarla, ni solo individuo ni solo comunidad. Las dos cosas que crecen de forma simultánea. Aunque sabemos que las injusticias son de carácter estructurales, no son culpables ni de un gobierno, de un gobernante, ni de una clase política, ni de unos poderes fácticos. Es la estructura la que es injusta, pero afecta a las personas concretas. Y solo con las personas concretas con las que tenemos que trabajar para cambiarlo, empoderando a las personas, empoderando a nuestros estudiantes para que en el futuro tengamos un mundo mejor. Freire decía, la educación no puede cambiar el mundo, cambiará a las personas que van a cambiar el mundo. Aunque yo no discrepo mucho de esas palabras de Freire, porque creo que con una acción por la justicia social se pueden tomar acciones que cambien desde ya el mundo. Y desde luego la justicia ambiental como un elemento imprescindible de la justicia social. Fijaros que si hablamos de la justicia ambiental como un elemento también de redistribución. No podemos esta generación comernos todos los recursos, todo el dinero, todas las posibilidades y dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a las siguientes generaciones sin nada. La justicia ambiental forma parte de la justicia social. Cuidar el medio ambiente forma parte de esta educación. Hay muchos investigadores que defienden que ya no hay marcha atrás, que estamos abocados a la destrucción del planeta. Si no hay planeta, no hay justicia social. Las dos cosas están íntimamente ligadas. Podemos hablar de justicia social y ambiental, o hablamos de justicia social, sabiendo que la justicia ambiental entra dentro de nuestro camino, de nuestra utopía que queremos conseguir. Pero dando un paso más allá, sí que yo me quiero mojar y definir qué es justicia social. Y fijaros que podemos empezar hablando de los inicios, de los griegos que nos definían. Sócrates definía justicia social como dar a cada uno en función de sus necesidades. De lo que aporta a la sociedad, dar a cada uno en función de sus necesidades. Y este concepto de justicia social distributiva es el que ha llegado desde los griegos hasta nuestros días. Sin embargo, fue John Rawls, que he comentado, el que empezó a abordar la justicia social desde una perspectiva, no sé si más científica, más seria, recogiendo esa tradición que teníamos, empezando por Sócrates, por Santo Tomás, por los filósofos, por supuesto, por la doctrina de la Iglesia. La primera persona que habló de justicia social fue un sacerdote jesuita, pero también los partidos políticos en sus inicios, también los sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo, en su preámbulo fundacional en 1919 decía: no habrá paz permanente y universal sin justicia social. Pero fue John Rawls el que nos planteó la justicia social, y fijaros que habló de justicia social como equidad. Así se llamó su texto más conocido, Justicia social como equidad. Y desde mi planteamiento es por esa razón de por qué en educación no hablamos de justicia social y educación como habló Pablo Latapí. Su primer artículo se llamó así, pero después ese término desapareció y nos quedamos con el concepto de educación y equidad, educación equitativa, educación para todos. Pero ahora mismo nuestro planteamiento de justicia social no es solamente equidad, es mucho más que equidad. De tal forma que de una manera, partiendo de ese concepto redistributivo, siguiendo con
los movimientos de liberación nacional, los movimientos indígenas, los movimientos feministas de los años 90, que en educación, por ejemplo, desembocaron en la educación intercultural que todos conocemos, se empezó a hablar de la justicia social como reconocimiento. Es más, Freire no habló mucho directamente de justicia social, pero Freire siempre decía que hay que hacer una revolución cultural, porque lo que hay que hacer es cambiar las mentes de las personas para conseguir una mayor justicia social. Y muy recientemente, estoy hablando de hace 10 años, se ha planteado la democracia como un elemento más en la justicia social. Desde esas tres ideas se plantea este concepto de justicia social multidimensional, inspirado en Fraser, Nancy Fraser, con tres elementos. La justicia distributiva, con los dos principios de equidad y de diferenciación, igualdad de derechos para todos, pero si hay desigualdades que benefician a los que menos tienen. La justicia social como reconocimiento, la ausencia de dominación cultural, de no reconocimiento y respeto, y la justicia política o la justicia como participación. No es posible conseguir justicia social si las personas a las que les afecta no pueden decidir sobre sus elementos, no opinar, decidir. Fijaros que tenemos un concepto de justicia social muy potente con el cual empezar a trabajar. ¿Cómo hacemos una evaluación docente que consiga estos elementos? Fijaros que cuando hablamos de justicia social y educación, he dicho que Pablo Latapí lo abordó hace más de 50 años y ahora en el mundo hispanohablante, en América Latina, se habla muy poco de educación y justicia social. Pero cuando hablamos del mundo anglosajón, tanto el norte como Australia, como los países nórdicos, están trabajando duramente por ligar el concepto de educación y de justicia social. Y aquí, si veis, son un montón de libros escritos en la última década que relacionan justicia social y educación. Enseñando para la diversidad y la justicia social. Educación y justicia social en la era digital. Liderazgo para la justicia social y la democracia en nuestras escuelas. Educación en justicia social para profesores. Aprendiendo a enseñar para la justicia social. Ya no nos conformamos con que los alumnos aprendan lengua y matemáticas, ni siquiera para su desarrollo integral. Yo soy de los que considero que los que nos dedicamos a la educación, todos vosotros y vosotras, lo hacemos porque no nos gusta la realidad que vemos, porque nos duelen las injusticias, porque nos duele la pobreza y porque hemos decidido como opción vital dedicarnos a cambiar esa sociedad a través de los más jóvenes. Quizá sabiendo que esta generación ya no podemos, a lo mejor, si hacemos un buen trabajo, las siguientes generaciones podrán hacer un mundo diferente. Y hablando ya un poquitín de evaluación, ¿cómo tiene que ser esa evaluación que no busque que los alumnos aprendan? Fijaros que si el objetivo es que los alumnos aprendan, ese desarrollo integral, el marco teórico tiene que ser pues, la investigación sobre eficacia docente, que es la investigación que nos dice qué tienen que hacer los docentes para que los alumnos aprendan. Pero si el marco ya no es que los alumnos aprendan, sino es que los alumnos aprendan para conseguir la justicia social, ya nos empezamos a poner que quizás las bases con las que estamos trabajando sean diferentes. En primer lugar, tiene que ser una evaluación justa. Claro, ¿cómo va a ser injusta? Pero el concepto de evaluación justa ya no es tan sencillo ni tan obvio como podemos imaginar. Y desde luego es una evaluación que valore los elementos que conforman esa acción de los docentes de las escuelas que trabajan por la justicia social. Fijaros como reflexión esta doble visión de lo que es una evaluación justa equitativa o una evaluación justa igualitaria. Una evaluación justa igualitaria en la medida que es igual para todos. Es igual para todos y, por lo tanto, los criterios están explícitos, es objetiva, es transparente, es cuantitativa. Y es cuantitativa por una razón muy sencilla, porque las matemáticas son el lenguaje más puro que hay. No hay discusión sobre lo que es un 6. Valora los productos, lo que saben, lo que desempeñan los profesores, usa pruebas cuantitativas, evalúa los contenidos y la evaluación es igual para todos. Frente a otro concepto de una evaluación justa, equitativa, en la cual se adapta la evaluación a cada persona. Es subjetiva, valora el esfuerzo, valora el progreso, no dónde está la persona, sino cuánto ha
alcanzado? ¿Cuánto se ha esforzado por lograrlo? Utiliza pruebas cualitativas porque las narraciones son mucho más ricas en explicar qué es lo que ocurra, son evaluaciones adaptadas. Y fijaros que en el mundo incluso hay un debate sobre cuál es una evaluación justa. Nosotros hicimos una investigación en mi universidad donde preguntamos cuál es el concepto de evaluación justa que tenían los profesores. Y fijaros que algunos optaban por una evaluación justa igualitaria, que si vamos más allá tiene sus orígenes en Aristóteles, frente a una evaluación justa equitativa, que sus orígenes son más de Sócrates, la definición que he dicho. PISA, Scale, son evaluaciones justas, equitativas, son igual para todos, la misma prueba, con los mismos contenidos, en el mismo tiempo, en las mismas condiciones. Bien, pero otros dicen que eso es extremadamente injusto. Las personas somos distintas y como somos distintas hay que valorar cosas distintas. Sea como sea, es importante este debate. ¿Qué es una evaluación justa? ¿Igualitaria o equitativa? Hay dos elementos que yo quisiera destacar de las evaluaciones que hay, no de México, pero también de México, las evaluaciones de desempeño docente que se están llevando a cabo en el mundo y que nos dan dos datos interesantes. Ángel ha dicho uno, y es la poca relación entre los resultados de la evaluación docente y el aprendizaje de los estudiantes. Pero ahí no me quiero meter. Eso se ve en México, se ve en Chile, se ve en distintos países. Yo quiero hablar de dos elementos que hacen que la evaluación sea injusta. En primer lugar, los resultados de la evaluación están directamente ligados al nivel socioeconómico de los estudiantes que enseña el profesor. Si tú estudias en una escuela en un contexto desfavorable,